Queridos hermanos y hermanas, les comparto el Evangelio de este día lunes de la 16ª semana del tiempo ordinario de nuestra liturgia. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos que nos hagas ver un signo. Él les respondió: Esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no le será dado otro que el del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas muy queridos, tenemos nuevamente a este grupo de fariseos, escribas, que querían ver un signo para poder creer en Jesús. Nuevamente necesitaban, para poder salir de su esquema, de su rigidez, de su comprensión un poco ideológica de la fe, necesitaban ver milagros. Y es por ello que Jesús les dice: no les será dado otro signo. El signo es Jesús, Él mismo. Y por eso es que les recuerda a los hombres de Nínive que se convirtieron por la predicación de Jonás, y les recuerda a la reina del sur que vino a oír a Salomón. Jonás y Salomón son personajes importantes, sí, pero Jesús es mucho más. Y ellos, los escribas y fariseos, no pudieron creer en Jesús. Es importante este ejemplo que Jesús nos da para nuestra vida. A veces también nosotros fundamos nuestra fe en si Dios nos concede o no nos concede algo que pedimos o un milagro. Y muchas veces nuestra fe se funda en el milagro que atribuimos a tal o a cual santo, o en el milagro que atribuimos a tal o a cual aparición, o en el milagro que atribuimos a tal o cual sacerdote. Queridos hermanos y hermanas, nuestra fe no se funda en tal o cual milagro, no se funda en tal o cual aparición, aunque haya sido aprobada por la Iglesia, no se funda en tal o cual santo, tampoco se funda en las obras que pudo hacer maravillosas tal o cual sacerdote o religiosa o laico. Nuestra fe se funda en Jesucristo. Y el gran signo de Jesucristo fue su pasión, su muerte y resurrección. Allí se funda nuestra fe. Y es muy importante porque los milagros que podamos pedir pueden llegar o no pueden llegar, pueden ayudarnos, pueden alimentar nuestra fe, sí, fortalecerla. Pero nuestra fe no está anclada en eso, sino que nuestra fe está puesta en creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó. A veces ponemos la fe también en obras grandes que hizo alguien, algún personaje importante de la iglesia. Y luego la historia nos muestra que este personaje tenía una vida quizás no perfecta y se nos cae del pedestal y con ello se cae nuestra fe. O a veces ponemos nuestra fe también en una posible aparición y luego vemos que no era tal. O si era tal y era verdadera, como hay tantas apariciones de Lourdes, de Fátima, de Guadalupe, la iglesia, estas apariciones son para acompañar, alimentar la fe del pueblo de Dios. No son el centro de nuestra fe.
El centro está puesto en el Mesías, nuestro Salvador. ¿Quién? Jesucristo el Señor. Y todo lo demás se ordena tanto cuanto a esta verdad de fe, Jesús. Por eso es que nuestro amor a la Virgen María y nuestro amor a los santos es importantísimo, sí, pero tenemos que saber que la preciosa luz con la cual resplandece María es la luz que le regala Dios, nuestro Padre, su Hijo y el Espíritu. Las grandes obras que realizaron los santos que nos impactan, como un San Francisco de Asís, o un Padre Hurtado, un San Juan Pablo II, una Teresa de Calcuta, o tantos otros, es la luz de Dios que brilla en ellos. Hermanos y hermanas, tratemos de no ser como estos fariseos del Evangelio, de fundar nuestra fe en signos distintos al más importante de todos. El gran signo, el gran milagro, la palabra de Dios la encontramos en Jesús. Que a todos el Señor les regale una semana muy bendecida. Un saludo desde su parroquia Natividad del Señor.